Hola, hola. Hola amiga, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Tú? También bien, amiga, aquí con la lluvia, pero bien. Sí, está durísima. Pero bueno, pues vamos a empezar. Vamos a dar la bienvenida. Em, pues está interesante el tema que traemos hoy. Creo yo que es un tema que a lo mejor pues, puede estar muy choteado, puede sonar como a mucho otra vez ya hablar de este tema, pero la realidad es que creo que el punto que queremos explicar tú y yo es un foco diferente, porque no nada más es hablar de una pérdida de empleo, sino de lo que implica esta pérdida, porque pues ya lo platicábamos tú y yo semanitas antes que estábamos preparando esto, que no nada más es, pues pierdes tu ingreso, bueno, ponte a buscar trabajo y encuentras otro, no, pero más allá de solamente perder el ingreso, algo de lo que tú y yo debatíamos, que creo que era bastante interesante, pues es que hay mucha gente que a lo mejor o le cuesta trabajo volver a encontrar trabajo o definitivamente han dedicado toda su vida a una empresa y entonces el encontrar o tener que ingresar a otra o de plano no recibir ni siquiera una llamada, pues eso te da una pérdida incluso de decir, híjole, ¿no? Entonces, ¿para qué soy bueno? ¿O por qué no me llaman? Entonces, pues empiezan como con este autoestima un poco bajo, ¿no? Pues a sentirse un poco incluso a lo mejor hasta, pues no soy útil en la sociedad, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que está padrísimo desde donde lo vamos a abordar, digo, ya adelante un poquito, pero bueno, ¿tú qué piensas? Claro, amiga, pues coincido contigo. La verdad es que creo que el desempleo siempre ha sido un tema complejo y lamentablemente en el último año y medio ha tomado mucho más fuerza, como todos sabemos, por la pandemia. Y es preocupante porque adicional a la pandemia y todos los temas que se han surgido a raíz de este suceso, pues el desempleo produce efectos que desequilibran a la persona tanto física como mentalmente, que es el tema que vamos a tratar ahorita. O sea, cómo el desempleo puede causar depresión y cómo esta depresión es muy real, es algo que te puede afectar y frenarte en tu búsqueda de empleo y caer como en un circulito en donde qué hago, cómo salgo, y la verdad es que los números, hablando a nivel nacional y a nivel mundial, de la depresión causada por desempleo son bastante fuertes y grandes, y sobre todo porque la depresión puede llevar a, pues, desencadenar algunos otros temas importantes. Entonces, creo que es un tema interesante, creo que es un tema fuerte y complejo y muy delicado el hablar de ya una depresión a causa de este tema de desempleo, pero es algo que se da, y se da, pues, por el impacto que tiene en la vida personal, así como en el bienestar general, pues, de las personas que lo sufren o que lo están viviendo, ya que gran parte de nuestra vida, de la vida de las personas, lo sabemos, gira en torno al trabajo. Relaciones, la calidad de vida, tu identidad. A veces tu identidad también va mucho determinada por el trabajo y pues ese es el tipo de afectaciones que vienen a consecuencia de la pérdida de empleo, ¿no? Esta, digamos, pues, ¿cómo decirlo? Parte de nuestra vida, que nos da identidad, que nos da una guía y que nos permite crear y ampliar relaciones interpersonales y sobre todo generar un ingreso para mantener esta calidad de vida que es la que queremos o que es la que nos hemos fijado. Entonces, me parece que es un tema interesante y pues vamos a entrar un poquito más a él, ¿va? Sale, sí, y aparte aclarar que aunque las dos somos psicólogas, o sea, no es este espacio como para ponernos a dar definiciones, ni para que ustedes digan, ay, ya lo que sangoglearon, porque no va por ahí, o sea, no se intenta hacer como una sesión de, a ver, me van a explicar qué es el duelo, qué es la depresión, no, simplemente creo que es una opinión desde dos puntos de vista quizás hasta totalmente diferentes, y una visión distinta que a lo mejor dices, oye, no la había pensado, ¿no? Entonces, Claro. yo quisiera aclarar eso para que por lo menos no se me encasillen ni se me enjuicien, ¿no? Ya lo dijo mal, ya generalizó. A ver, es mera opinión mía como yo lo veo y porque quiero hablar de eso porque me parece importante, porque tú lo decías, ¿no? Al final del día desde niño te dicen, ¿tú qué quieres ser de grande? Y a lo mejor el trasfondo es de qué vas a trabajar cuando seas grande. Porque pues todos Claro. pensamos en una carrera muy bonita, híjole, a mí me hubiera gustado ser actriz, ¿verdad? Pero pensar en el trabajo de actriz no es lo mismo que decir yo quisiera ser famosa, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, a mí sí me parece interesante el que lo charlemos desde un punto más relajados y que la gente piense que, repito,
se trata de unas definiciones meramente y nada más. Así que, pues te paso los micrófonos y pues arráncate, a ver tú qué traes y ahí yo te voy dando mis comentarios o viceversa. Pues muy bien, la verdad es que queremos abordar este tema como justo el impacto que trae la depresión que se genera por el desempleo y cómo esto se puede volver un círculo que te frena en tu búsqueda de trabajo, porque de repente siempre vemos, ¿no? Las cosas negativas y nos enfocamos siempre en lo negativo. Sabemos que es difícil ver como la parte positiva, pero justo queremos hablar un poquito de esto para aquellas personas que se puedan sentir identificadas o de plano tengan ese miedo de aceptar el sentirse derrotados, el sentirse deprimidos por una situación que en estos días es como muy común que esté sucediendo y que está impactando pues a muchas familias, a muchas personas actualmente en México y en el mundo. Pues como tal, no sé, ¿tú qué opinas actualmente, Nisa, del desempleo actualmente? ¿Cómo has visto el impacto de esta situación? ¿Cuál es tu percepción en estos momentos de este tema? Pues mira, como yo lo veo, de cuando me toca ponerme la gorra de recursos humanos de lunes a viernes, la verdad es que veo a la gente desesperada, o sea, veo que cada vez hay más correos enviados de, por favor, si tiene algo, soy capaz de negociar mi salario, o que a lo mejor traen un perfil y se están aplicando a otro totalmente diferente, y yo creo que no es que apliquen a otro perfil por querer molestar, ¿no? Sino ya en una desesperación de hasta lo que sea me puedo rentar. O sea, si era asistente y entonces tengo que ser maestra, o si era ingeniero y entonces me tengo que, o sea, de dibujante, me da igual. O sea, yo he visto que la gente más bien está como en un tema de desesperación y lo que tú decías es bien importante. A veces uno solamente piensa en Nisa perdió su trabajo o Eli perdió su trabajo. Sí, es fácil hablarlo en singular, pero si nos vamos un poquito atrás, es mi familia, mi pareja, mis hijos, mi mamá. Claro. Entonces, es una cadenita donde el solo perder el empleo de manera singular, pues realmente implica un gran número de personas. Y lo que tú decías, y justo las imágenes que tienes allá, pues son muy ricas, ¿no? Porque no sé si les ha pasado, pero yo creo que a muchos sí, que cuando llegan y te dicen, oye, tenemos que darte de baja o queremos hablar contigo para un recorte, híjole, lo primero que la gente debe de pensar, o yo creo y me imagino, es, porque a mí, ¿no? No fui bueno, no le sirvo a la empresa, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó? Explícame, porque a mi saber estaba haciendo las cosas muy bien y de repente me dices como que, muchas gracias, ¿no? Y sabemos que muchas empresas luego te dan a tole con el dedo y te dicen, bueno, es que es estrategia, ¿no? De reducción Claro. de costo, por ejemplo, ahorita con pandemia. Y puedes entender a lo mejor ahorita que es por cuestión de pandemia, pero la realidad es que sí deja o no deja de pegarte el decir por qué no agarraron al de al lado o al de enfrente, por qué me escogieron a mí. Entonces yo creo que desde ahí ya empieza ese malestar en la gente como del no fui lo suficientemente bueno para haber salvado mi empleo. Entonces yo veo ahorita entre desesperación y si trato de ponerme un poquito como en los zapatos del otro, la verdad es que yo veo como esa desvalorización de no serví, no la hice y ahora qué sigue. Claro, y justo quiero explicarles un poquito acerca de las situaciones que no son como etapas prácticamente, son como emociones, sentimientos que se van experimentando al perder el empleo, como decías, ¿no? O sea, es la noticia que te dan. Cual sea el motivo que origina esta decisión o el hecho de que salgas de alguna compañía de una empresa, lleves un año, 5 años, 10 años, 20 años, siempre va a ser una reacción parecida al shock, la respuesta que sea consecuencia de un suceso traumático. Como tal, una pérdida siempre es un suceso traumático, sea de amistad, sea una relación amorosa, algún deceso familiar, la pérdida de empleo. Esto genera a nosotros una reacción que es caer en shock. O sea, ¿qué está pasando? No sabes cómo reaccionar. Y es lo primero que experimentas, es como esta emoción. Algunos se lo esperaban, algunos no, pero independientemente de si lo esperas o no, se va a experimentar en la mayoría de los casos esta respuesta que es prácticamente el shock a este suceso. Y es que es un Pues suceso incómodo, digo, perdón que te interrumpa, claro, pero lo que tú dices es, o sea, aunque tú lo esperes, porque sabes que a lo mejor hay un recorte cerca y dices, bueno, chance y me claro. mañana,
pero no deja de suceder que por más mentalizado, preparado que estés, cuando llegan a tu lugar o cuando te mandan a decir y te habla recursos humanos, pues evidentemente Claro. de que dices, ya valió, ¿no? O sea, ya. Sí, porque independientemente de los planes que has hecho, pues yo reaccionaría así o haría esto, ya estar en la situación tal cual es muy diferente al imaginario. Entonces, y aunque lo hayas vivido alguna vez y venga otra vez, siempre va a causar esta situación de desencaje, o sea, te saca de tu zona. Ya el momento que sucede, pues te genera este shock. Y claro que posteriormente vienen el ojo y la ira, o sea, los pensamientos van a estar girando en torno a la injusticia, porque a mí, ¿qué hice? ¿Por qué no el vecino que, o el compañero que llega tarde? O sea, siempre van a estar estos sentimientos de enojo y de ira y es algo súper normal, o sea, no se sientan mal por estar pensando, ¿por qué no a fulanito? ¿Por qué no a tal persona? O sea, la injusticia va a ser como algo predominante en los pensamientos y esta injusticia, este sentimiento de injusticia nos va a generar enojo e ira constante y ya es algo súper normal. O sea, la gente se va, claro que triste, pero también está esta enojo e ira y acompañado de la frustración y la culpabilidad. Siempre las personas se van a empezar como a poder o a preguntar, ¿no? ¿Qué pude haber hecho? O sea, ¿cómo pudo haber sido si hubiera sido diferente? ¿Cómo lo voy a manejar? O sea, esta frustración y culpabilidad a la par del enojo y la ira son emociones que van a estar experimentando. Y claro que es difícil, y claro que te hacen cegarte y enfocarte siempre, siempre, siempre en esta situación, ¿no? Sí, reaccionan de la mejor manera, porque también lo que tú dices, la frustración o la ira, tenemos desde los que cuando les dices gracias se alocan y entonces sí los voy a demandar y que lo que tú dices es como una injusticia, ¿no? Claro. Y entonces quiero mi liquidación y entonces empiezan como con un enojo y hay una cosa intensa, como quien se puede ir al otro extremo, que de repente es esta parte del chin, lo perdí, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, Claro. depende mucho como de la personalidad de la persona, pero sí coincido contigo. Cualquiera de los dos escenarios se va a presentar. Claro, Y y obviamente, pues, se puede experimentar, o sea, no estamos preparados, no sabes el momento cómo vas a reaccionar. El ser humano, ya ante estos temas que te mueve todo y que te sacan de tu zona de confort y que te rompen como tu plan de vida o tu plan de carrera, pues, van a causar sentimientos bastante fuertes que pueden ir desde la ira, frustración, culpabilidad y, claro, caer en la depresión, este sentimiento de tristeza constante, de pérdida de interés, que en algunos casos puede ser como un tipo de melancolía, pero ya en casos más graves puede llevarnos a una depresión, perdón, pues es el tema que nos interesa y del cual queremos ahondar un poquito más para, pues, algo así que aquellas personas que se sientan identificadas, pues, por la situación actual, ¿no? Sabemos que es mucho más, digamos, somos más susceptibles a caer en la depresión por las condiciones que tenemos de pandemia, por toda la afectación económica que hay en el país. Entonces, justo es al punto donde queríamos llegar. Todas estas emociones que experimentamos, todas estas emociones que se pueden presentar, y si no hay un apoyo, si no hay una red de apoyo, si no hay como esta parte, las herramientas emocionales apropiadas o adecuadas que nos permitan salir, pues lo más común o lo más, eh, digamos, factible es que vayamos a caer en alguna depresión. ¿Tú cómo ves, Nisa? es que pues, recordemos que también la palabra depresión puede jugar de las dos. O sea, sí, puedes caer en la depresión, pero recordemos que hay niveles. Digo, ya si nos metemos Claro, muy a fondo, porque de repente a mí me choca que la gente utilice el término de, ah, ya estoy en depresión, cuando realmente si conocieran lo que es una depresión, o sea, no le estarías jugando al tonto con que es que estoy, ¿sabes? Entonces, también que la gente sepa cómo manejar la situación y que a lo mejor es más proceso de duelo y que a lo mejor un duelo no bien elaborado, ¿no? Como tú lo decías al inicio, hacerlo de una manera un tanto más adecuada ese círculo o ese cierre de ciclo, pues puedes caer en una depresión, que eso también es algo de lo que vamos claro, a hablar, ¿no? justo eso, porque justo entre las consecuencias psicológicas que se derivan de la pérdida de empleo, destacan problemas de confianza, la pérdida de identidad, como hablábamos, ¿no? De repente, pues yo era el mejor contador, era un profesionista muy reconocido, he perdido mi empleo y la verdad es que ya en mi vida familiar, pues soy el primo y desempleado, ¿no? Entonces, justo eso hace que pierdas tu identidad. Pues te causa ansiedad y esta misma ansiedad, la pérdida de identidad y la pérdida o los problemas de confianza te llevan a aislarte. No te gusta relacionarte, empiezas a limitar tus salidas justo por la pérdida de ingresos, por estos temas, obviamente, consecuencias que va trayendo el desempleo
Y esto puede llegar a desencadenar un trastorno. Puede ser de ansiedad o depresivo, pero ya son cuestiones como muy, digamos, que requieren algún tipo de ayuda para poder detectarlas, porque puedes caer en la melancolía, puedes estar, sí, un poquito triste y tal vez no sea depresión. Entonces son temas que justo ya requieren como una búsqueda y un apoyo mucho más específico. Y claro que lo estamos tocando porque a veces es muy difícil aceptarlo y sobre todo tratar de salir y continuar. Eso es como un ciclo, ¿no? Si tú te quedas como en esta depresión que te puede afectar y que, como dice Nisa, va en determinados grados y que requiere un diagnóstico profesional, es como tal la curva, es como parte del proceso de duelo, es como parte del proceso de cierre y determinar como algún ciclo, el caer en un tipo de depresión y después volver a salir. Entonces, justo queremos llegar a este tema porque mucha gente se puede quedar en este, digamos, sentimiento de y va a ser muy complicado salir. Entonces, por eso es que queremos hablarlo y pues hablarles de las cosas que podríamos aportarles para tratar de salir y de ver un poquito las cosas diferentes, ¿no? Es correcto, y digo, sobre todo, digo, no sé si ahorita vas a entrar como en las etapas, pero a mí, la verdad es que sí el tema de lo que tú dices ahorita, hasta la pérdida de identidad, híjoles, es demasiado fuerte. Sí, es que es muy Te voy a fuerte. decir, sobre todo porque, digo, si lo llevamos a un sentido grave, evidentemente, pues se vuelve más delicado, pero Claro. hablando de un tema superficial, yo me he encontrado en la vida dos tipos de personas, y una es la que de plano agarra el desempleo como lo que comentábamos al inicio, que es no valgo nada, dediqué 20 años a esta empresa y así me paga, o ahora qué voy a hacer, ¿no? Y entonces se llevan esta actitud incluso a la búsqueda de empleo, ¿no? Y lo percibes, o sea, y tú y yo lo sabemos que hemos estado en RH cuando nos entrevistas, hasta dices, se ve triste, se ve encorvado, o toda su entrevista, tú lo ves que no ha elaborado el ciclo porque se la pasa hablando como si todavía estuviera en la empresa y entonces tú ya te lo llevaste a su empleo anterior o a otras cosas de cómo te ves en Claro. 2 años y ellos siguen y siguen hablando. Entonces, esa es una de las personas que me he encontrado y otras es las que de repente se sobrevenden. Como que se perdió su esencia, ¿no? Tan de ellos que entonces de repente casi en la entrevista lo único que te están diciendo, sí, cómo no, lo que hace falta ahí en tu vacante es que le pongas mi nombre, ¿no? Y entonces pudiera parecer gracioso, pero en algún momento lo analizas y dices, no es gracioso. Entonces llegan como a un punto de sobrevenderse que tampoco es tan interesante. Entonces, Por yo creo que, supuesto. híjole, si este tema de pérdida de identidad, una de dos, o te estancas, como tú dices, en esa curva de no elaborarlo, o caes en el otro extremo, que es esa parte del sobrevenderse. Entonces, creo que también sería bueno hablar un poquito de esos tips que a lo mejor podrían tomar en cuenta una vez que reinician esta búsqueda. Por supuesto. Y justamente esos tips que comenta Nisa y de esta forma de manejarlo y de mejorar tu imagen y de tratar de salir de esto es lo que vamos a tratar en otra de nuestras sesiones, como mucho más ampliamente, en donde le estaremos ayudando en esta parte de cómo salir. Pero por supuesto, o sea, justo el perder la identidad, el perder tu valía, te hace tratar de buscar herramientas erróneas, como dice Nisa, para sobrevenderte, porque estás tratando de ocultar como esta carencia o este miedo que te quedó a raíz de todas las consecuencias psicológicas que dejó el desempleo, porque te impacta de diferentes maneras, y justo estás buscando, ¿no? Estas herramientas de hacerte valer, de hacerte notar y que digan, wow, o sea, voy a ofrecer, soy capaz de hacer todo por contarle que me contraten y creo que tampoco es el punto. Entonces, mucha gente piensa que es muy fácil o que de repente es muy sencillo salir de esto y poder tener las herramientas para poder pasar a los aspectos, digamos, positivos o sanos de este proceso de duelo, pero pues la verdad es que no es tan sencillo y hay cosas o heridas que te quedan marcadas y justo de repente este miedo, ¿no? Ay, pues si vuelvo a ser como era antes, me van a volver a correr. Entonces, es como algo que la gente de repente no sabe o no tiene como estas, como lo repito, no herramientas necesarias para poder manejarlo, para poder superarlo y pasar como desde el shock, toda esta negación, la ira, frustración, depresión, hasta obviamente pues tratar de superar el duelo, llegar a la madurez y esta madurez te permita buscar nuevas oportunidades. Entonces justo pues para hacerlo un poquito más ágil esta sesión que estamos teniendo con Isa, pues vamos a hablarles un poquito acerca de ya cómo es como esta fase de tratar de salir, de tratar de ver las cosas de una manera diferente y cuando la gente se va a dar cuenta de que ya está pasando a la etapa de superar el duelo, ¿no? Dale.
Bueno, justo pues pasando por la depresión, el siguiente estadio o una de las siguientes emociones que pueden llegar a experimentar y que es un poquito difícil o es